Buenas tardes, profesor. En esta presentación hablaremos sobre las derivadas aplicadas en la mecánica automotriz. Bueno, la descripción del proyecto consta en la fascinante mundo de la ingeniería automotriz. Cada componente de un motor desempeña un papel crucial en el rendimiento global del vehículo. Uno de estos componentes es el pistón. Este es esencial para la transformación de la energía contenida en el combustible en el movimiento mecánico. Descripción de nuestro proyecto. A través de este proyecto exploraremos cómo las derivadas se convierten en aliados indispensables para calcular con precisión la velocidad del pistón y finalmente daremos un vistazo a la ingeniería automotriz analizando cómo estas herramientas matemáticas influyen en la eficiencia, el rendimiento y la durabilidad de los motores. Es decir, donde la matemática se entrelaza con la ingeniería para impulsar la innovación de la locomoción automotriz. Problemática a abordar. Abordaremos una problemática en donde demostraremos un ejemplo sobre cómo las derivadas se pueden explicar a la mecánica automotriz mediante un ejemplo sobre cómo calcular la velocidad del pistón en un motor. Para esto se necesitan datos como la medida del largo de la biela, la cual conecta el cigüeñal con el pistón, el radio de giro del cigüeñal, las revoluciones de este, finalmente el ángulo de la posición del cigüeñal donde queremos calcular su velocidad. Objetivos y preguntas. ¿Qué es una derivada y cómo se relaciona con la velocidad del pistón en un motor? Desarrollar el ejemplo abordado, ¿cuál es la velocidad del pistón? ¿Qué propiedades o teoremas matemáticas empleamos en este ejemplo? ¿Y qué importancia de aplicaciones tiene el cálculo de la velocidad de un pistón? Temas iniciales involucrados. ¿Cómo comenzaremos el problema? ¿Qué es una derivada y cómo se aplica al área automotriz mediante un ejemplo aplicado a la velocidad de los pistones? Acá podemos presenciar una imagen. Y este es el cronograma de las clases donde tuvimos que desarrollar el trabajo, comenzando por la primera clase que fue el 26 del 06 de 2024, finalizando la entrega el 12 del 07 del 2024. Acá aparecen los responsables, quienes somos los que forman parte del grupo, y los insumos serían computador, fuente de información, computador y fuente de información respectivamente. Herramientas tecnológicas. En este proyecto incorporaremos herramientas tecnológicas como el uso de PowerPoint, Files, para elaborar la presentación, para así organizar de una mejor manera la información a presentar. A esto le agregaremos el computador con el cual se realizó la presentación y también se realizó la correspondiente investigación, ocupando también YouTube para completar de mejor manera el trabajo. Fuentes de información. Para este trabajo de investigación nos preocupamos de investigar de fuentes confiables para entregar el mejor proyecto posible. Dicho esto, ocuparemos fuentes como libros de texto en línea, tanto en la web de Biblioteca LearningACAD, como cálculo de la variable de James Stewart, que tiene selecciones dedicadas a aplicaciones de ciencia e ingeniería, o también cálculo diferencial e integral de Gravely, Smith o Longley. Fuentes de información. Aquí tenemos donde sacamos información que fue como de YouTube también, donde hay varios videos para poder apoyarse, además de sitios web que podemos encontrar en las plataformas. ¿Qué es una derivada y cómo se relaciona con la velocidad del pistón en un motor? Una derivada es un concepto fundamental en el cálculo diferencial que describe cómo cambia una función en relación con su variable independiente. Este especifica la tasa de cambio instantáneo de una función en un punto dado y proporciona información sobre la pendiente de la tangente a la curva de la función en ese punto. ¿Qué es una derivada y cómo se relaciona con la velocidad del pistón en un motor? En el contexto del cálculo de la velocidad de un pistón, se utiliza la derivada para describir cómo cambia la posición del pistón con respecto al tiempo. La posición del pistón se modela como una función respecto al tiempo y la derivada de esta función con respecto al tiempo nos da la velocidad instantánea del pistón en cualquier momento dado. El problema del ejemplo, en este caso nosotros del pistón,
Seguimos el siguiente ejemplo. El motor que se muestra en la siguiente imagen, acá, una batería de 7 pulgadas está conectada con el cigüeñal de 3 pulgadas de radio, que gira en sentido contrario a la manecilla del reloj. A 200 revoluciones por minuto, que nos permite calcular la velocidad del pistón cuando el ángulo es igual a pi dividido en 3 radianes. Bueno, el desarrollo. Primero, ¿qué fue lo que hicimos primero? Pasamos las revoluciones a un número que podamos trabajar matemáticamente, o sea, convertimos el dato que nosotros obtuvimos. ¿Qué hicimos? 2pi representa la vuelta que genera el cigüeñal. La derivamos aquí, sería, primero cambiamos, nos da el ángulo de 60 grados que forma la vuelta. 200pi es igual a 200 es igual a 2pi, lo que daría 400pi. Después de haber hecho eso, ahora utilizaremos la ley del coseno para calcular el valor de la hipotenusa que se muestra en la figura. En la anterior figura que teníamos del triángulo, la pasamos aquí pero en modo desarrollo. ¿Qué nos daría? Que A al cuadrado, que es la fórmula B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por el lado de BC por el coseno del ángulo. Sacamos los datos de la figura anterior del triángulo y los pasamos aquí, donde 7 al cuadrado es igual a 3 más x, que es la que necesitamos tener, menos 2 por 3 por el x por el coseno del ángulo. ¿Qué nos daría? 49 lo resolvimos, es igual a 9 por x al cuadrado menos 6x por el coseno del ángulo. Finalmente quedaría x al cuadrado menos 6x por el coseno de 60 grados menos 40, y eso lo igualamos a 0. Siguiendo el desarrollo anterior, para calcular el valor de x, nuestra incógnita, ocuparemos la fórmula general o cuadrática, que es la siguiente, que es de segundo grado. Nos va a dar dos resultados, uno positivo y uno negativo. Pasamos todos los valores a la fórmula cuadrática o general, más 3 más menos la raíz de 3 menos 4 por 1 menos 40 dividido en 2 por 1, que 2 por A, que 2 por 1. Entonces pasamos a x es igual, resolvimos todo lo que está dentro de la raíz, nos daría 3 por lo que nos dio acá, sería 16 raíz de 16, partido en 2, que 2 por 1 es 2. ¿Qué nos daría el primer resultado? Nos da un 8 positivo, nuestra primera solución de las dos. Y la siguiente pasamos lo mismo acá, pero acá ocupamos el signo negativo, que sería nuestra siguiente solución. ¿Qué daría? Lo mismo que acá, pero 3 menos raíz 16 partido en 2 nos daría menos 5. Nuestras dos soluciones. ¿Qué concluimos con esto? Que utilizamos el valor positivo, ya que no existen longitudes negativas. O sea que, aunque tengamos dos soluciones, siempre va a ser negativo nuestra solución. Después de calcular lo anterior, ahora nuevamente utilizamos la ley del coseno y derivamos ese resultado con respecto al tiempo. La ecuación que obtuvimos anteriormente, esta, ahora mismo la derivamos. O sea que la derivada de 7 al cuadrado menos la derivada de 3, paréntesis de 3 al cuadrado más x al cuadrado, que es nuestra incógnita, menos 6 por el coseno del ángulo. Todo esto lo pasamos acá, sería 2x derivada de menos 6 paréntesis, la derivada del coseno del ángulo más menos el seno del ángulo, dividido en la derivada del ángulo partido en dt y x, que sería nuestra incógnita. Todo esto lo derivamos y nos quedaría esta fórmula, nuevamente igualada a 0. Después tenemos el resultado anterior de la derivada. Ahora agrupamos los términos que contienen el cambio de la x respecto al tiempo. La derivada de todo el resultado que tuvimos anteriormente lo pasamos y nos daría este resultado, que es derivada de dx de 6 el seno del ángulo x, que es nuestra incógnita, dividido en el seno del coseno del ángulo menos 2x, que es la otra incógnita, por dt de ángulo partido del tiempo. Entonces reemplazamos todo eso, que sería x, el 8, que tuvimos anteriormente en la función cuadrática, que era el positivo, el ángulo 60, y nuestro resultado de pi 2, que era 400 pi.
Desplazamos todo esto aquí y nos daría un tiempo, respecto al tiempo en este caso, 4.013 minutos. Entonces, ¿qué concluimos al final? Que finalmente obtenemos el valor de la velocidad del pistón. Esta es negativa, de que gira contrarreloj. O sea que antihorario nos daría que el tiempo en minutos daría negativo. ¿Qué propiedades del teorema matemático empleamos en este ejemplo? O sea que todo lo que explicamos anteriormente, ¿qué fue lo que ocupamos? ¿Qué ocupamos? Teorema del coseno, que la fórmula se puede observar ahí, a al cuadrado de un lado, b al cuadrado más c al cuadrado, y todo por el lado de b c, por el coseno del ángulo que obtuvimos anteriormente. La fórmula cuadrática o general, que es la que se ve y ocupamos también en el desarrollo. Nuestra respectiva derivada también, que se derivó cada resultado. Y la derivada del producto, que fue finalmente como obtuvimos los minutos de la carrera del pistón, que fue negativa. ¿Qué importancia y aplicaciones tiene el cálculo de la velocidad de un pistón? Bueno, el cálculo de la velocidad de un pistón es esencial para el diseño y la optimización. También nos ayuda en aspectos como la eficiencia, durabilidad y el control de emisiones. Calcular la velocidad de un pistón es crucial en motores de combustión interna y sistemas mecánicos en aspectos como diseño de motores y máquinas. En el diseño de motores es importante conocer la velocidad a la que se va a mover el pistón, ya que nos garantiza un funcionamiento eficiente y seguro. Permite optimizar la geometría y los componentes del motor para maximizar el rendimiento y minimizar el desgaste. Bueno, la eficiencia energética también. Comprender la velocidad del pistón es crucial para evaluar y mejorar la eficiencia energética de un sistema mecánico. Al conocer cómo varía la velocidad durante el ciclo de operación, se pueden implementar estrategias para reducir pérdidas de energía y mejorar la eficiencia global del sistema. Bueno, la dinámica de vehículos también. En la industria automotriz, el cálculo de la velocidad del pistón es esencial para el diseño y el análisis de la dinámica de los vehículos. Ayuda al ingeniero a optimizar la relación de transmisión y a entender el comportamiento del motor en diferentes condiciones de carga y velocidad. Controles de procesos industriales. En las aplicaciones industriales, el control de procesos que involucran los pistones, como prensas, máquinas de estampado, requiere el cálculo preciso de la velocidad del pistón. Esto es crucial para garantizar la calidad y la consistencia en la producción. Simulación y modelo. En entornos de simulación y modelo, calcular la velocidad del pistón es esencial para predecir comportamientos del sistema. Estas simulaciones son valiosas para el diseño y optimización de equipos antes de su fabricación. Para el análisis de vibraciones, es importante también saber la velocidad del pistón, ya que nos permite comprender y mitigar las vibraciones en sistemas mecánicos. Esto es crítico en aplicaciones en donde las vibraciones pueden afectar negativamente el rendimiento y la durabilidad de los componentes. Bueno, finalmente, como conclusión, en este trabajo hemos explorado el uso de conceptos matemáticos avanzados para finalizar el movimiento de un pistón en un motor de combustión interna. Específicamente hemos estudiado cómo la longitud de la varilla y el radio del cigüeñal afectan la velocidad del pistón utilizando herramientas de geometría y cálculo diferencial. Sin más que agregar, gracias por su atención.